atienda, que nos preste su tiempo y sus conocimientos a Juan Carlos Romero López, periodista, docente y escritor. Juan Carlos, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día, Gustavo, al contrario, es un placer y el agradecido soy yo, Eh, que pongan su prestigioso medio a disposición. no, te hago una pregunta que tiene que ver con lo personal. ¿Tenés algo que ver con Claudio Romero López de La Plata? No, 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 ah, no, bueno. No, como era un apellido casualidades. que parece singular, los dos apellidos juntos, por eso te preguntaba. Bueno, Claro, Juan Carlos, no, primero agradecerte tu tiempo para poder compartir esto que tiene que ver con un avance del tecnicismo. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial como si fuera algo que llegó para quedarse, que va a seguir estando entre la humanidad, que la irá reemplazando. También la dualidad de los celulares, información que compartíamos lo que tenía que ver con la provincia de Buenos Aires, donde desde el Congreso Provincial se prohíbe el uso de celulares en la provincia de Buenos Aires por el lado de la Cámpora, pero por el lado de Kicillof, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires no está tan de acuerdo. Bueno, esto para marcar un poco la dualidad de lo que tiene que ver con el avance de la tecnología, cómo nos va transformando, qué nos va quitando, en qué lugar nos va situando. Y este libro creo que presentaste el 12 de septiembre, si mal no recuerdo, que se llama Tecnofascismo. ¿Qué es el tecnofascismo o a qué hacemos referencia, Juan Carlos, cuando hablamos de tecnofascismo? muy bien, Gustavo. Eh, Toda tecnología y todo avance humano presenta siempre dos características. Una característica del vaso lleno y la característica del vaso medio lleno o la característica del vaso medio vacío. Sí, En realidad, como toda herramienta, como un martillo, como un arado, como un destornillador, se puede usar bien o se puede usar mal. sí. Uno puede tomar un destornillador y abrir un, un dispositivo eléctrico y arreglarlo, o poner colgar una cortina, o bueno, hacer un mueble con un destornillador, y también puede usarlo de manera indebida, Sí, atacar a una sorpresa, persona, por ejemplo. atacar a una persona, Claro, por ejemplo. La herramienta no es ni buena ni mala, es la característica que la hace buena o mala, es el uso y cierto, quién la usa, la cierto. forma en que se usa. Nosotros tenemos en este mundo moderno, en este mundo que estamos atravesando, eh, conviviendo dos civilizaciones al mismo tiempo, te diría casi tres. La primera es la nuestra, la de los que tenemos más de 50 años, Ujú. que hemos sido formados con los libros, hemos leído libros, nuestra infancia estuvo eh, llena de fantasía que provenía de la lectura de los libros. Después vino la televisión, la radio antes, por supuesto, la televisión, los medios audiovisuales y finalmente Internet en los años 90, Sí, 95, para ser más preciso. Y ahí cambió la civilización, empezó a cambiar a partir del momento en que ya no era tan importante la lectura del libro en sí, porque teníamos la velocidad de conseguir conocimiento que de otra manera era mucho más difícil, incluso comprar libros a través de Internet, sí. no solo acceder, sino comprar. Y esto también se trasladó desde el ámbito educativo a la política. A la política en dos aspectos. Un aspecto es las grandes empresas, cómo crecieron a partir del uso de Internet, sobre todo las propias empresas de Internet, llámese Google. Uno dice, yo soy de aquellos que vivió aquella primera pantalla blanca con una ventanita nada más, donde te ponías a buscar cosas y te venía el mundo, ¿no? Sí, Podías saber la capital de Austria, podías traer la biografía de Kennedy, sí. y eso era simplemente una ventanita en una pantalla de Internet. Eso hoy, esa empresa que nació prácticamente en un garage en aquellos años, en los años 90, hoy factura más que toda la Argentina.
sea, imagínate el poder que puede tener una empresa como Google. Y Google no solo es un buscador, sino que está en los teléfonos, está en absolutamente todo lo que uno haga en Internet, en algún punto está Google. Lo mismo pasa con Facebook, con las redes sociales, o sea, son tremendos monstruos, gigantescos monstruos tecnológicos, digo monstruos abriendo la puerta a una característica que puede ser negativa. Y Juan No Carlos, digo que sea si negativa en todo, ¿no? todo ese servicio que te brindan te quita la privacidad y eso te puede complicar, ¿no? Exactamente, a ese punto vamos. Ajá, Cuando los servicios de inteligencia de un país como los Estados Unidos tienen, vos fíjate que en la asunción de Donald Trump, ¿quiénes estaban? En primera línea. sí, Estaba el dueño de Amazon, sí, estaba el dueño, no los dueños, sino los CEO, porque los dueños reales son los accionistas grandes, ¿no? Los grandes fondos de inversión. Y ahí viene esta cuestión. En una época, el fascismo se caracterizaba por la violencia física ejercida a través de soldados, vamos sí, a decir así, sí, soldados formales o tropa irregular, ¿no? Las famosas grupos de choque que tenían los nazis o que tenía el fascismo, eran personas, seres humanos, organizaciones militarizadas. Hoy, la represión, el espionaje, el seguimiento, no es necesariamente hecho a través de esas personas, que también las hay, sino a través de los dispositivos electrónicos. En este momento nosotros estamos en Internet. En este momento se sabe lo que estamos hablando, sí, pero no solo se sabe lo que estamos hablando, de antemano se sabe de nosotros mucho más de lo que nosotros mismos sabemos. sí. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros interactuamos con un sistema, cada vez que entramos a Internet, estamos dejando algo que se llama metadatos. Los metadatos son la forma en que nos comportamos. Por ejemplo, si entras a una página y ves una página de ropa, digamos, ¿no? Sí. Una página de ropa femenina, y vos ves una modelo morena y ves a una rubia y te quedás más tiempo mirando a la morena que a la rubia o viceversa, el sistema ya sabe que tenés una predilección por ese grupo racial, por decir así. Juan Carlos, te interrumpo por algo. Mira, a propósito de lo que estás diciendo, cuando uno dice que Google o el Internet te escucha y vos de repente se estás hablando de un tema sin hacerlo a través de Internet, sino en una charla de amigos o en la radio, y de repente te empiezan a caer información de ese tema del cual vos estabas hablando, cuando yo decía, che, mirá que el celular te escucha, porque estábamos hablando de esto y a mí me llegó esta información. ¿Esto es cierto? ¿Es causalidad o casualidad? No, 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 no. El celular sí te escucha. Ah, Mira, nosotros podemos hacer una prueba, podemos hablar ahora mismo diciendo Caribe, 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 el Caribe, el Caribe, el Caribe. No va sí, a venir publicidad del Caribe, sí, olvídate, esto va a empezar. Quizá mañana, quizá sí, pasado, te empiecen a llegar de manera aparentemente casual eh, paquete de viajes al Caribe. claro, para disfrutar el Caribe, Esto es ¿no? así. Sí, sí, tal cual, tal cual. Esta es la parte comercial. Es Sí, una parte que uno diría, bueno, no es muy simpático que te estén escuchando, grabando y sabiendo todo de vos, sí, aunque el resultado final sea específicamente comercial, venderte algo. El problema es que los sistemas de espionaje que hacen los servicios de inteligencia de los países, esto es una guerra que está en curso, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene sus redes sociales que no entran a China, China no permite que se use Facebook, y Estados Unidos está haciendo lo mismo con TikTok, está poniéndole sí, es cierto, restricciones a sí, una red social china. ¿Por qué? Porque así como sabemos que queremos ir al Caribe, o que nos gustaría ir al Caribe, o que nos gusta tal ropa, o nos gusta tal auto, también saben lo que pensamos. O sea, si somos más proclives a una determinada ideología política que a otra. ¿Y qué pasa cuando el que está en el gobierno, o en el poder, más que en el gobierno, en el poder, puede actuar sobre aquellos que son disidentes? Así como saben que
queremos ir al Caribe también saben si somos peronistas, si no somos peronistas, si somos de derecha, si somos de izquierda. Sí. Entonces, de acuerdo a quién maneje las redes sociales, es que se puede actuar como actúan los fascistas en su momento, en la medida que los pueblos no tengamos, los pueblos, los dirigentes, las organizaciones políticas, sociales, culturales, no tengamos conciencia de esto, ¿no? Y le pongamos freno. Juan Carlos, en este libro, Tecnofascismo, ¿qué volcás? La concientización de esta problemática, invasión, no sé cómo decirlo, a la privacidad, de qué manera nos puede afectar y también está la salida, cómo manejarlo, qué respuestas podemos dar si es que realmente tenemos ese poder nosotros. Sí, sí, lo tenemos. Siempre los pueblos finalmente tienen la última palabra. Uh-huh. Por lo menos ese es el mensaje de esperanza que trato de dejar en el libro. Uh-huh. El libro tiene tres partes. Sí. La primera describe estas herramientas, ¿no? Uh-huh. Cómo se sabe lo que pensamos, cómo se puede actuar para incluso formar opinión, Uh-huh. para inducir estados anímicos. Eso sí, si tenés unos minutos te cuento cómo inducen estados anímicos sobre poblaciones o incluso discursos de odio implantados, ¿no? Donde te pueden destruir una reputación en segundos. Tenés el tiempo que Una necesites, Bien. Juan Carlos. Te cuento, esta experiencia tiene ya unos años. La hizo Facebook hace unos 10 años más o menos. Facebook. Uh-huh. Con una universidad tomaron 1 millón de usuarios de esa plataforma sin avisarles, porque cuando uno firma el contrato de uso de Facebook, por decir así, acepta los términos y condiciones de la red social. Sí. ¿Qué significa? Que todos tus datos son de ellos. Uh-huh. Y lo que ellos hagan con tus datos a vos no te importa, porque si no, no la uses. Obviamente esto te lo ponen en una larguísima lista de términos y condiciones que tenés que aceptar, que nadie lee, que todos dicen sí, aceptan y listo, ya estás, Sí. Estás adentro. Una vez que estás adentro, te empiezan vos, digamos, empezás a buscar amigos, te haces nuevos amigos, vas a buscar a tus amigos de la vida real, sí. En algunos casos haces muchos nuevos amigos y de pronto te encontrás que tenés 5.000, 2.000, 3.000, 500, lo que sea, sí. Amigos, contactos. Esos contactos escriben cosas, publican que fueron a comer, publican la foto de la nieta, del nieto, del hijo, uh-huh. De la hermana, del casamiento, lo que fuera, de sus vacaciones. Quiere decir que uno vuelca la vida privada a las redes, en mayor o menor medida. Y también vuelca su estado anímico. O sea, si vos acabas de tener una nietita hermosa, por ejemplo, o un hijo... Bueno, es cierto, se ve que foto. Me estuviste espiando, Juan Carlos, No, claro. De casualidad. Fue pura casualidad. Pero bueno, mirá, sí. Pudo haber sido. Sí, pudo haber sido. Bueno, sí. ¿Qué hizo Facebook? Facebook lo que hizo fue hacer un estudio con una universidad donde tomaron 500.000 usuarios de un lado, 500.000 del otro, sin avisarles, y le filtraron, sin avisarles porque el sistema lo permite, porque vos todos le dimos autorización para que hagan lo que quieran. Y no lo sabemos. El primer punto es saber que nosotros le entregamos toda nuestra privacidad, nuestra vida y nuestros datos. Y metadatos, o sea, la forma en que nos comportamos. Al grupo A, llamémoslo así, al grupo A, ojo que este estudio lo publicaron, o sea, se autoincriminaron, publicaron el estudio completo. En ese estudio mostraron que al grupo A se le filtraban, ellos manejan el sistema, le filtraban las informaciones positivas de los contactos, o sea, le mandaban a la página 18, por decir así, si fuera un diario, las buenas noticias. Y le ponían las malas al principio. Los estados anímicos negativos, ¿no? Que es fácil de determinar porque hay palabras que obviamente son claramente negativas, ¿no? Sí. Estoy decepcionado, me traicionaron, bueno, cosas, digamos, negativas. Eso es lo que te aparecía en primer término, esos 500.000. Y a los otros 500.000 se le hizo lo inversa. O sea, le aparecían informaciones positivas. Qué linda es la vida, estoy enamorado, me gusta mi equipo de fútbol, qué grande Messi. Sí. O sea, cosas positivas. A los 2 o 3 días
la conducta del grupo A, imagínate qué hizo. ¿Cómo empezó a reaccionar? Ujú. Sí, de Empezó a manera reaccionar negativa. negativamente, claro. O sea, le indujeron a 500.000 personas estados anímicos negativos, tendencia al estado anímico negativo. Ujú, Y a las otras 500.000 se le indujeron estados anímicos positivos. ujú. Quiere decir que si un gobierno o servicio de inteligencia entra en guerra con la Argentina y 30 millones de usuarios que tiene Facebook y las redes sociales están sujetos a esta posibilidad, nos pueden bajar el ánimo a todos. O sea, podemos estar todos, no digo entregados, ni dejar de ser patriotas, ni dejar de pelear por lo que queremos, por nuestra patria, pero sí cambiarnos el ánimo. Y vos sabés que bajarnos el ánimo es una forma de ganar una guerra. Ujú. O sea, cuando el espíritu de combate de un estado frente a otro está bajo, generalmente gana el que tiene mejor estado anímico, más allá de más armas, ¿no? Sí, Quiere, quiere decir que estamos sujetos a una posibilidad que nuestros dirigentes no son muy conscientes de esto porque tendríamos que regular las redes sociales. Vos tenés una radio, sí, tenés responsabilidades sociales muy importantes. seguro. No podés decir lo que querés. No, no, al contrario. Indudablemente tenés un gran marco de libertad, seguramente como gran Sí, periodista que sos, sí. pero también tenés responsabilidades sociales y cosas que los estados, para bien, saben regular. O sea, Ujú, para darte una licencia de radio hay que cumplir ciertos requisitos. sí, Las redes sociales no tienen ningún tipo de regulación. sí. Juan Y es Carlos, hora de que, si no, no, termina, por favor. perdón, No, y no, es hora de que empecemos a regularla. Es claro. decir, a decir, bueno, hasta acá, decime el algoritmo con el que vos informás claramente que podés hacer este tipo de cosas, porque Mm. si no, mi población puede estar sujeta a este tipo de manipulación. Claro, cuando en una parte del libro hablas de la advertencia a la resistencia. La palabra resistencia es como que nos lleva a muchos años atrás, pero hoy lo tenemos que traer presente porque tiene que ver con la tecnología. Vos fíjate que hoy en las redes sociales la política se maneja por redes sociales. Para mí deja mucho que desear, no solamente el hecho de no dar la cara, entre comillas, sino la utilización de los mensajes, de qué manera se hace campaña políticamente, que me parece que deja a los políticos en una situación que a mí prácticamente no me gusta, no me convence, de una endeblez sin profundidad, pero bueno, es las redes sociales, llegás con un chiste, con un baile, con qué sé yo, algunos cánticos que la verdad da vergüenza, pero a partir de ahí ya no hay una nota cara a cara, sino que se envían mensajes, y a partir de ahí es como que te podés esconder, porque una cosa es hablar cara a cara, ver el que te está hablando, lo que te está diciendo, y otra cosa es leer un mensaje que no tiene absolutamente nada que ver. Cuando hablas de la advertencia a la resistencia, ¿esto se puede modificar? ¿Es volver a lo de antes o no darle importancia a esto y qué hacer entonces? Mira, tenemos que ver lo que hacen los países. En este momento, como sabemos, hay una guerra geopolítica, Sí. ¿no? Por el control y pasa sobre todo por la tecnología. China domina 57 de las 64 áreas de tecnologías críticas. Estamos hablando de medicina, tecnologías militares, satelitales, aeronáutica, todo. O sea, todas las 64 tecnologías que manejan nuestra vida, la vida de los seres humanos, de los estados y de los pueblos, son 64 más o menos, de Sí. las cuales 57 las domina China. Ujú. Estados Unidos domina 3, nada más. La computación cuántica, sería largo hablar de eso, pero bueno, supercomputadoras, y los satélites. Rusia domina 6 o 7, y el resto lo domina China. Las redes sociales en China, como te decía al principio, no están permitidas si no son China. Ujú. Y hay un sistema que para el sabor de Occidente, y sobre todo porque estamos en esa guerra geopolítica, es de control social. Ahora,
¿qué pasa con los chinos? Che, me dejé que el Estado maneje absolutamente todos mis datos, que si no me porto bien no pueda ni comprar un pedazo de fruta, un kilo de pan. No, sacaron 400 millones de personas de la pobreza a partir del desarrollo tecnológico. Hay una especie de contrato social, uno desde el peronismo diría comunidad organizada, que por ahí no tiene todos los condimentos que de la libertad individual que a veces te quieren vender de este lado de Occidente, ¿no? Entre varias comillas, eso de libertad individual y todo lo demás, sobre todo hablando de estas cosas. Pero ¿qué pasó? Se protegieron de la injerencia extranjera. Hay una empresa que se llama Cambridge Analytica, inglesa, que operó en 19 países procesando información de la ciudadanía precisamente a través de Facebook, haciéndole ganar a 19 estadistas, llamémoslo así, presidente, jefe de Estado, entre los que está Donald Trump, estuvo Mauricio Macri, está el de la India. Y eso fue una elección, fueron elecciones libres, limpias, o hubo injerencia a partir del uso de las redes sociales, por ejemplo, de mecanismos como el que te contaba recién. Bueno, eso hay que regularlo, o por lo menos hacerlo público y hacerlo conocer. Sí, a propósito de esto que estabas diciendo, se puede llegar a una, utilicé la palabra liberación, ¿no? Una tecnología de liberación, o sea, usar la tecnología para liberarte, entre comillas, para resguardarte, para protegerte, pero seguir usándola. Sí. Toda mi vida yo trabajé en áreas de tecnología y siempre, en general, en la parte de comunicación de las tecnologías. Y por supuesto uno piensa como piensa y tiene una idea al respecto, ¿no? Yo soy uno de los fundadores de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Te confieso, en los años 90, te confieso que las cosas no salieron como nos hubiera gustado. ¿Por qué? Respecto al comercio electrónico. Porque hoy tenemos en la Argentina un monopolio que vende, dice que es libre, ya te imaginas quién, no le quiero hacer ni publicidad, pero es indispensable para una pyme vender a través de ese canal. Sí, ya sé. Y ese canal cobra comisiones que son abusivas porque es monopólico. Si nosotros hubiéramos desde el Estado ofrecido una alternativa de un mercado popular en lugar de un libre. Que sea libre, sí, ya sé. Que compita, sí, mercado libre, perfecto, competí con un mercado popular, donde las cooperativas, por ejemplo, las pymes puedan tener la posibilidad de desplegar todas sus capacidades, virtudes y llegar al público, sea local o sea internacional, sin las condiciones a veces abusivas, casi siempre abusivas, que te pone una plataforma cuando es monopólica. Nuestros gobiernos, los últimos, todos, favorecieron la concentración monopólica de este monstruo. Sí. De no haber, y fíjate dónde está, el hombre vive en Uruguay, te digo que fue uno que estaba sentado conmigo en la fundación de esto. ¿Sí? Lo que pasa es que en aquel entonces era un pibe que todavía no le había llegado los 4.000 millones de dólares de Wall Street que le pusieron después. ¿Qué pensaba en ese momento? Es lindo esto que estás contando, ¿no? Para ver cómo la gente cambia por circunstancias, intereses y deja de pensar como pensaba antes. ¿O siempre tenía este pensamiento? Yo creo que siempre lo tuvo. Ajá, pero ¿cuál era la idea? Mirá, cuando sale Internet y Argentina, año 95, ¿no? Comercial, yo daba muchas conferencias, recorrí el interior, fui a Mendoza, prácticamente a todo el país, hablando incluso a países vecinos, ¿no? Hablando de esta posibilidad. Imagínate hablarle al productor vitivinícola mendocino diciéndole, ahora tenés una herramienta, fíjate en el año 95, tenés una herramienta donde vas a poder vender tu vino al mundo, sin la intermediación de los grandes pulpos, de las grandes, o sea, hablamos de la desintermediación que te iba a dar Internet y la posibilidad de venta directa, o sea, te ponía a una pequeña bodega, todavía la pone, en la posibilidad
permite llegar a públicos fuera de su propio país o dentro de su propio país de manera eficiente y en capacidad similar a la que puede tener una gran bodega. Bueno, ¿qué pasa? Empezaron los intermediarios, pero ya no los intermediarios tradicionales, los intermediarios de Internet. Hoy si no Digitales. vendes las plataformas, algo que el griego Varoufakis define como tecnofeudalismo. Si vos no vendés a través de la plataforma, no vendés. Sí. Quiere decir que la gran herramienta que es Internet, al estar intermediada por los monopolios, ya no es la gran herramienta de libertad que todos hubiéramos querido que fuera. Y los estados pueden actuar en esa dirección. Y pueden actuar no solo a través de la regulación, pueden actuar a través, más concretamente, como hace China, participando de los desarrollos. Juan... El correo argentino, con sí. la capilaridad que tiene, no podría ser un gran competidor logístico de este tipo de sistemas, pero en lugar de centrado en el lucro para un pequeño grupo de accionistas, para darle el beneficio distribuido a toda la población argentina. Estamos hablando con Juan Carlos Romero López, que es periodista, docente, escritor, que presentó en el mes de septiembre el libro Tecnofascismo. A propósito, creo que en la Argentina, en distintas disciplinas y en distintas cuestiones, cuando llega algo, no ofrecemos mucha resistencia y después con el tiempo lo vamos naturalizando y bueno, ya está, llegó y nos vamos acomodando, a veces sin darnos cuenta de que puede ser peligroso para nosotros y en otros casos no nos importa y veremos en el momento si nos complica qué hacemos. ¿Vos hacés ese análisis de la reacción argentina ante todo esto que vos estás contando, Juan Carlos? Sí, mira, Argentina tiene una característica muy particular y muy especial, que se da por similitud en muy pocos países más, ¿no? El grado de adhesión a las nuevas tecnologías es muy rápido, o sea, compramos muy rápido. Sí. Esto también pasa en Italia, en España y en Israel. O sea, las poblaciones de esos tres países, además de la Argentina, tienen rápidamente una adopción de la tecnología. Ahora, bueno, los chinos sí, porque obviamente tienen un diferencial muy grande. La tecnología china es muy superior a la norteamericana en prácticamente todos los aspectos. Más barata, más accesible, más sencilla y además más potente, ¿no? Ni hablar de lo militar, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, tenemos una característica, lo cual habla bien de nosotros en principio, siempre y cuando, como decía al principio, con las herramientas, seamos conscientes que a veces una tecnología, lejos de liberarnos, nos esclaviza. Siempre hay que buscar la forma. Te pongo un ejemplo comercial, si querés, Sí. para la audiencia. Seguramente muchos oyentes tienen su empresita, su comercio. Si vos vendés a través de una plataforma y no tenés contacto directo con tus clientes, sos preso de la plataforma. Sí. Entonces siempre hay que buscar estrategias, formas de que tu cliente, que es tuyo, porque es tu esfuerzo, el que va, digamos, a valorar tu producto, tu servicio, la calidad de tu atención, no tiene por qué estar preso de una plataforma, que no te da los datos, no te permite la vinculación directa, sí. Vos sabés cómo opera. Y tienen razón desde el punto de vista de su lucro personal. Ahora, los estados están para protegernos a los ciudadanos de ese tipo de cuestiones, darte la opción de, che, si vos tenés una buena atención y un buen producto, fíjate cómo haces fíjate cómo haces, te ayudo a que puedas tener una alternativa. Si querés vender por la plataforma, vendé, es tu decisión, está bien. Pero por otro lado, también tenés que tener herramientas para poder llegar de manera directa a tu cliente sin tener un intermediario. Claro. Los intermediarios en general complican, en general son innecesarios, se vuelven necesarios cuando uno les entrega ese poder. Sí. Y nosotros le hemos dado, digo nosotros, el Estado argentino le ha dado demasiadas alas, en este caso a una empresa local, ¿no? Juan Carlos, cuando vos
tenés la llegada a muchísima gente a través de charlas, conferencias, notas o en lo que tiene que ver con los libros, porque este no es el único que has escrito. ¿Cuál es la reacción del público, de la gente que está escuchando? Mira, ahí me pones en una situación personal que permanentemente atravieso, ¿no? Que es la siguiente. Ujú. Cuando empezás a hablar de estos temas, llega un punto donde la persona que se entera que su vida está siendo manejada, manipulada, que está siendo dirigido, que todo se sabe, que te escuchan, que te manejan las opiniones, que pueden inducir y los riesgos que eso lleva, uno se plantea hasta dónde profundizar en este tema. ¿Por qué? Porque tampoco querés que una persona baje los brazos, ¿no? Frente a semejantes monstruos. Sí. No Entonces hay intimidarlo, que ¿no? No manejar, intimidarlo. Una preocupación para exactamente, que cambie el comportamiento, pero no intimidarlo. exactamente, hay que ofrecer siempre el camino alternativo y el Claro. camino de esperanza, porque lo hay. La tercera parte del libro habla de experiencias en distintas partes del mundo, hasta en Uruguay, mira, y también Ajá. locales, Sí. algunas en las que participé personalmente. O sea, en la posibilidad de hacer redes sociales locales, nuestras, argentinas, latinoamericanas, ¿eh? Generar plataformas libres para que si una pyme quiere vender no esté atada exclusivamente a una sola, que nuestra información esté protegida. Hay un proyecto de ley, no sé si ya se sancionó en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que habla sobre ludopatía infantil. Vos fijate la, la aberración que significa a veces los avisos del juego online, que lo ven los pibes, por supuesto, donde te dicen, y con razón, que no podés jugar si no sos mayor, lo cual está llamando a la rebeldía y a ir ahí. O sea, no puede haber publicidad masiva de juego online, Sí, es cierto. porque no puede haber, no puede haber. Ese es un problema, la ludopatía infantil es un problema muchísimo más grande. Lo que pasa es que lógicamente hay intereses económicos muy fuertes detrás de las plataformas de juego, ¿no? Ujú. Y mafias, por supuesto. Pero ahí hay que legislar, ahí hay que legislar. O Juan sea, la Carlos, mira, accesibilidad a estos sistemas solamente tiene que darse con anuencia de un mayor y en lo posible que los chicos ni siquiera tengan acceso posible a información, aunque sea decirles, perdón, no podés jugar. sí, Juan Carlos, no te interrumpía porque antes que vos dijeras esto, recibí un mensaje de alguien que yo aprecio, que inteligente, que piensa y muy bien, Miguel Facina, que dice, me gusta mucho lo que está exponiendo y coincido mucho con él. Están atacando con esto a los jóvenes y a la infancia para manejarlos como quieren. Mira, te hablo de la China, para que no parezca que recibo plata del gobierno chino, que si Sí. quiere que me mande está bien, no hay problema porque sabremos qué hacer. No, hablando fuera de broma. Eh, TikTok es una red china. ¿Sabes en cuánto tiempo saca tu perfil? No, A ver, vos abrís una cuenta en TikTok sí, y te empiezan a mostrar videos. sí, Lo que decíamos antes, ¿no? Te muestran una chica bailando. sí. Bueno, te ponen un ritmo X, al azar. Por la edad, por el país y todo más o menos ya te empiezan a mostrar cosas que pueden ser de tu interés. Por ejemplo, fútbol. Si sos Sí, argentino, es fútbol. sí. Bien, te ponen un partido de fútbol. Vos pasás, porque claro, es una herramienta nueva, la curiosidad te lleva, pasás otra pantalla, te van pasando una torta, una broma, una piba bailando, un chico cantando. Bueno, de acuerdo al tiempo que vos te detenés en cada una de estas acciones, Ujú. la plataforma ya empieza a través de una fórmula informática, un algoritmo, es el nombre, de un algoritmo, va sabiendo quién sos. ¿Sabes en cuánto tiempo saben quién sos? ¿En cuánto? Quién sos significa cómo pensás. Ujú. Si te gusta la música, si no te gusta, qué tipo de música te gusta, qué tipo de productos son más proclives a consumir, qué rango etario preferís para vincularte, todo lo que vos pensás
tus conductas tardan 40 segundos. A los 40 segundos que vos empezás a usar la plataforma TikTok ya te tienen la ficha. Y después te mandan, ¿no? Después te empiezan a mandar contenidos que a vos te gustan. Seguro. O sea, como una novia que tuve en una época me decía, vos siempre me decís lo que me quiero escuchar. Bueno, eso. TikTok te dice siempre lo que vos querés escuchar. ¿Por qué? Porque sabe lo que vos querés escuchar. Juan Carlos, tenemos que ir cerrando. Yo te agradezco el tiempo. Una charla muy, pero muy interesante. Que bueno, seguramente la podemos reanudar porque me parece que esto que vos estás comentando, que empezó hace mucho tiempo, cada vez se va acrecentando. Y a medida que vamos escuchando gente que está en el tema, nos damos cuenta de cierta vulnerabilidad que tenemos cuando pensamos que estamos disfrutando y nos estamos divirtiendo y nos están agilizando un montón de cuestiones. De alguna manera nos están conociendo para saber qué hacer con nosotros. No sé si es muy extremo lo que estoy diciendo, pero bueno, sería interesante volver a conversar. ¿Algo que quieras decir sobre el final que haya quedado fuera de la charla? Lo podés hacer, Juan Carlos. Bueno, con todo gusto. Todos aquellos que quieran tener un capítulo gratuito, te lo mandamos por internet, del libro, se ponen en contacto con tu producción, te dejamos ahí los datos y se Dale. los hacemos llegar, sin ningún cargo ni ninguna condición especial. O sea, para que tomen contacto con lo que estamos haciendo. Perfecto. Juan Carlos, gracias, te mando un abrazo grandote y bueno, seguramente vamos a estar reanudando esta charla más adelante. Fue un placer, con todo gusto cuando dispongas, ahí estaremos. Un abrazo grandote, ¿eh? Gracias. Un abrazo a todo Chascomús, Gracias. hermosa ciudad. Gracias. Es cierto.